Retomamos la sesión de esta tarde con nuestra segunda conferencia de hoy. Hoy nos estamos moviendo en el plano artístico, hemos empezado con el cine y ahora vamos a continuar con la danza. Y es que, bueno, tenemos la fortuna de contar esta tarde con nosotros aquí con Patricia Pacheco. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, en Pedagogía de la Danza en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, máster en Mediación y Gestión de Conflictos y máster en Psicopedagogía por la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente es profesora de danza española en el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, el de aquí de Sevilla, aquí al lado, donde ha sido varios años jefa del Departamento de Danza Española y actualmente jefa de estudio adjunta. Además, es una apasionada del arte y la danza española en particular, de la docencia y la justicia. Yo le decía que, bueno, que tiene un currículum interesantísimo porque una formación tan diversa, pero que, bueno, ella me dice que efectivamente son convergentes porque todo hace falta al final para enseñar y para llevar a cabo, ¿verdad?, exacto, una puesta en marcha de todos esos proyectos. Y, bueno, yo solo puedo darte las gracias por haber aceptado la invitación. Sé que estás hasta arriba de trabajo y nada, esperamos disfrutar de tu presentación, Patricia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Rocío, por la presentación, por contar con la participación del Conservatorio Profesional de Danza en este curso de otoño y, en particular, por poner en valor la danza española, que desgraciadamente en la actualidad es una de las grandes olvidadas y bueno, es una de las expresiones artísticas que están muy relacionadas con la generación del 27 y concretamente con Lorca. Como todos sabemos, Lorca fue un gran poeta y dramaturgo español y, por supuesto, un enamoradísimo de la cultura popular andaluza. En la residencia de estudiantes de Madrid, bueno, pues pudo relacionarse con grandísimos artistas de la talla de Buñuel o de Falla, que le enseñaron que las artes estaban relacionadas entre todas las disciplinas, que la música se podía hacer color, que la palabra podía convertirse en música y que el gesto, como no, en poesía. Lorca no solo escribía, también tocaba el piano, dibujaba y recitaba sus poemas con una calidad y un ritmo casi teatral. Por eso siempre me gusta decir que Lorca no escribía para ser leído en silencio. Lorca escribió para ser escuchado y para ser encarnado. Él mismo encontraba el ritmo no solo en la música, también en la palabra. Si hacemos referencia a alguno de sus poemas, como Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, encontramos un compás interno de la palabra, un aire de movimiento, una cadencia entre la vida y la muerte, y esa musicalidad es lo que convierte a la obra de Lorca en una materia escénica. Cada verso de Lorca tiene un compás, tiene un acento y tiene una pausa. Es muy importante destacar que cuando se baila a Lorca, la emoción no se dice, se danza. Él mismo calificaba o hablaba en algunos relatos de la poesía en carne viva. Aquí, en Historia de la Danza, en el Conservatorio, estudiamos la colaboración de Lorca con Encarnación López, la argentinita, a través de las canciones populares españolas, como, bueno, sonarán muchas, Anda Jaleo, La Tarara, Los Cuatro Muleros, ahora veremos extractos. Él recitaba y tocaba el piano y ella bailaba. Fue un resultado, una fusión perfecta entre poesía, danza y música. Por eso Lorca es un artista tan recurrente en todas las artes, pero mucho más en nuestra disciplina como en la danza española. Lorca escribía con palabras, pero pensaba con su cuerpo. Y la finalidad que tengo hoy con la ponencia que vamos a dar es que ustedes puedan sentir a Lorca con el cuerpo, puedan descubrir cómo todo ese universo lorquiano se puede traducir a una creación coreográfica. Para ello vamos a utilizar dos actividades. La primera va a ser analizar brevemente un proceso de creación coreográfica, las fases por las que atraviesa, el trabajo interno que se hace para traducir a Lorca en un escenario y en danza, y en concreto en danza española, que es mi disciplina. Y en segundo lugar vamos a visualizar fragmentos de la obra que nace como resultado de ese proceso de creación coreográfica.
Lorca no se lee, se escucha, se siente y se baila. En concreto, todos los fragmentos y todo el proceso que os voy a narrar hoy brevemente está basado en los talleres coreográficos de danza española que realizan todos los años los alumnos del Departamento de Danza Española del Conservatorio. En concreto, este es un taller que se llamó Federico García Lorca, que fue interpretado por los alumnos de primero a quinto, los del último curso hacen un taller aparte, y que se estrenó el 1 de junio del curso académico 2022-2023 en el Teatro Central. Pasando al proceso coreográfico, esta es la portada del programa. En cuanto al proceso coreográfico, vamos a analizar brevemente las fases que lo componen. Primero surge la inspiración. Vamos a ver de qué manera Lorca sirve de fuente de inspiración. Por supuesto, la segunda fase es la formación. En tercer lugar, vamos a estructurar o a dar forma a esas ideas dentro de una obra escénica. En cuarto lugar, el montaje. Y por último, la representación, la puesta en escena. Vamos a ver la fase de inspiración. Sin duda, Lorca es una fuente inagotable de inspiración. En concreto, es una de los artistas que sirven con mayor frecuencia de inspiración en nuestra disciplina, la danza española. ¿Por qué? Por esa pasión que él siente por la cultura popular andaluza y su manera de reflejarla en su obra, y también por esa musicalidad y ese compás interno que tienen todas sus obras poéticas y dramatúrgicas. Los coreógrafos no solo acuden a la obra de Lorca para ilustrar su texto, más bien lo hacen para dialogar con ese mundo simbólico, ese mundo lorquiano, y poder establecer un vínculo en que el movimiento exprese lo que él quería decir con palabras. El deseo, el amor, la vida y la muerte, temas muy recurrentes en Lorca, la libertad, el destino. Cuando un bailarín interpreta a Lorca, no solo cuenta una historia, siempre la revive. Y a lo largo del tiempo son numerosos, voy a nombrar a muy poquitos porque son muchísimos los coreógrafos que se han inspirado en la obra de Lorca, empezando por Antonio Gades, cuando montó Bodas de Sangre, llevando una tragedia poética como es Bodas de Sangre a escena. Pilar López o Mariemma, que se basaron en ese mundo femenino y la raíz popular que resultaba inherente a la obra de Lorca. Y actualmente pues muchos artistas como Manuel Liñán, Sara Calero, Israel Galván o Rocío Molina, que reinterpretan el mundo lorquiano, ese universo, pero dando formas más contemporáneas. Sea cual sea el coreógrafo, todo coreógrafo encuentra un espejo en el que mirarse con la obra de Lorca, porque realmente no forma parte del pasado, sino forma parte, es un alma esencial de nuestra cultura. De ahí que nos sirva de fuente de inspiración. En el Conservatorio de Danza, basándonos ya en la obra real, ¿cómo surge la inspiración? Pues en base a sus poemas. Compañeras escuchan poemas de Lorca, escuchan determinadas interpretaciones musicales que hay en torno a la obra de Lorca y empiezan a trabajar en clase con el alumnado. Ven el efecto que ello provoca en el alumnado. Hemos dicho que cuando se baila Lorca se revive. Pues a nivel interpretativo es muy potente para nosotros trabajar con Lorca. Surge esa inspiración y se plantea llevarla a escena. ¿Qué ocurre? La segunda fase hemos dicho que es la formación. En nuestro trabajo, la inspiración sin una formación posterior o previa en profundidad carece absolutamente de sentido. La inspiración por sí sola no sirve para crear una obra y llevarla a una escena. Entonces es muy importante que el coreógrafo, en este caso el profesorado, se forme en profundidad. En primer lugar, sobre la personalidad del artista y, en segundo lugar, sobre su obra, porque esto se va a ver inevitablemente reflejado en la creación coreográfica. Bueno, pues respecto a la personalidad compleja y riquísima de Lorca, pues, todos los que lo conocieron escriben de él que era muy carismático, una persona muy empática, muy sensible, artísticamente brillante, muy polifacético. Eso contrastaba un poco con su vulnerabilidad y con esa
sensibilidad y melancolía que estaba motivada por esos conflictos internos y esa incomprensión de la época, y también destacar su sentido de la justicia y su sentido de la libertad, cosa que en la obra la vais a ver reflejada. Respecto a su obra, bueno, todos conocen perfectamente la obra de Lorca. Yo me voy a centrar en una serie de obras poéticas en las que se basa después la creación coreográfica que vais a ver, como Romanceros y Gitanos, el poema del Cantejondo, en concreto las canciones populares antiguas, también el libro de impresiones y paisajes, lo vais a ver reflejado ahora en la obra. La tercera fase, ya hemos contado con la inspiración, nos hemos formado y toca darle forma, nunca mejor dicho, a esta creación coreográfica. Toca estructurarla. Nosotros siempre trabajamos en base a tiempo y objetivos. Primero determinamos el tiempo que consideramos que debe durar una obra en torno a Lorca, en este caso fueron 90 minutos, y después qué objetivos queremos conseguir con ella. Aquí habría objetivos muy marcados. El primero, hacer una breve reseña de toda su historia biográfica, muy breve, desde su niñez hasta su época adulta, terminando por su muerte. En segundo lugar, se busca homenajear la obra de Lorca mediante el baile de sus poemas y, por último, elogiar su muerte. Vais a ver que se trata de una manera muy poética la muerte de Lorca en esta obra. Vamos a comenzar por el primer bloque, la primera parte. La primera parte trata del nacimiento y los orígenes de Lorca. Es esa parte en la que se cuenta su historia desde sus inicios, en su localidad natal, en Fuentevaquero, como su llegada a Granada, su tertulia con los amigos en el Café Alameda, finalizando por esos recuerdos y ese mundo simbólico que él se crea en su cabeza en base a las vivencias que tiene por el recorrido por las distintas regiones de España y que determinan o crean esa vocación como poeta y dramaturgo. Tratándose del primer bloque, lo dividimos en 4 escenas, que las podéis ver ahí reflejadas. Fuentevaqueros, la llegada a Granada, la tertulia, impresiones y paisajes. En él se representan los comienzos de Lorca, atravesando de manera muy breve el paso de su niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la época adulta, y analizándolo de una manera escénica, tanto en vivencias como recuerdos, como inquietudes y todo su mundo interior. En este primer bloque, dado que está basado principalmente en canciones populares, en fandangos populares para recrear la ciudad de Granada, baila principalmente nuestro alumnado más pequeño, entre primer y tercer curso. ¿Por qué? Porque la carga interpretativa es menor. Cuando requerimos representar una muerte, un conflicto, una escena de amor, necesitamos que la madurez interpretativa del alumnado sea mayor. Entonces, este primer bloque lo centramos en alumnos más pequeñitos. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de coreografiar. Vamos a ver en primer lugar la escena de Fuentevaquero. Yo os voy a ir mostrando pequeños fragmentos de la obra. Os cuento un poco lo que sucede. Vais a ver en el ciclorama que se representa el amanecer en la localidad de Fuentevaqueros. Vais a escuchar el sonido del gentío y vais a ver aparecer a un Lorca niño y a una señora que es su madre. Él se acerca a ella, la abraza con dulzura y empieza a escuchar jaleo. Entra un grupo de niños bailando y jugando, a los que Lorca se une. Aquí vais a poder ver, todo está basado en canciones populares españolas, tanto La Nana de Sevilla, Danza Juego y el famoso Los Cuatro Muleros.
Pues aquí empieza la obra de Lorca. Después tenemos una segunda escena en este primer bloque en el que se representa la llegada a Granada. Vais a ver la escena dividida en dos cenitales, uno donde se sitúa Lorca niño. Poco a poco ese cenital se va apagando y desaparece para dar paso al Lorca adolescente, que llega con su maleta a Granada, sus libros, empiezan a sonar unas notas musicales y se representa el fandango de Granada. Fandango de Granada muy popular en la ciudad. Antes de continuar, me gustaría hacer un breve inciso para que entiendan mejor la obra. La danza española se compone de 4 estilos. El folclore, que es el baile popular, la escuela bolera, que surge alrededor del siglo XVIII, es una escuela que requiere muchísima base académica porque tiene mucha influencia del clásico y se baila con palillos. Después surgiría el flamenco y, por último, la danza estilizada, que es una danza de libre creación basándonos en todos los recursos que nos ofrecen los otros 3 estilos. Lo que han visto en el primer bloque, la primera escena, es todo folclore, por eso de que son los más pequeños, entonces se utilizan los recursos de baile popular. Vamos a ver esta llegada a Granada. Aquí en la llegada a Granada es un baile popular
Como recurso, esta obra no utiliza muchísimo atrezo ni escenografía, hace más hilos conductores simbólicos, no utilizamos, después verán en el ciclorama alguna proyección, pero no se abusa de ser muy evidente, ¿vale? Llegamos a la tercera escena de este primer bloque, que es la denominada la tertulia. Se representa en el Café Alameda, donde está Lorca con sus compañeros, charlando, compartiendo impresiones, inquietudes y demás. Uno de ellos lo incita a tocar el piano por ese don que tenía Lorca para representar música a través del piano y recordar esas canciones populares que rememoran su infancia. Aquí vamos a ver las tres morillas de Jaén. Este lo representa, ya vamos con danza estilizada, tercero de español. A ver. Benedito, ¿cómo era que lo que decía? La luna. Perdón, el zorongo, ¿eh?
que se lloran los silencios. Ya se acabó la guerra y vamos al tiroteo, vamos al tiroteo. Hemos visto eso, el zorongo y el andajaleo, porque creo que aquí están las tres morillas, que es lo que yo adelantaba. Vamos a verla, que eso es. Claro, porque le he dado. Aquí. Se cuida mucho el vestuario de la época y también en relación con la coreografía que se hace. Federico, tóquenos algo el piano. ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! Tres morillas me enamoran en Jaén, Asha, Fátima y Mariel. Tres morillas tan lozanas iban a coger manzanas y allá van las cogidas en Jaén, Asha, Fátima y Mariel. Tres morillas tan garridas iban a coger olivas y allá van las cogidas en Jaén, Asha, Fátima y Mariel. Y allá van las cogidas y tornaban desvaídas con las colores perdidas en Jaén, Asha, Fátima y Mariel. Tres morillas tan lozanas iban a coger manzanas y allá van las cogidas en Jaén, Asha, Fátima y Mariel. Tres morillas tan garridas iban a coger olivas y allá van las cogidas en Jaén, Asha, Fátima y Mariel. Y allá van las cogidas y tornaban desvaídas con las colores perdidas en Jaén, Asha, Fátima y Mariel. Estas sí son las tres morillas. Todo lo que han visto hasta ahora de zorongo, andajaleo y tres morillas, danza estilizada. Pasamos ya al último de la tertulia, que sería la famosa tarara.
Vais a ver el hilo conductor, que es una alumna que canta, empieza a entonar los versos de la tarara y eso da pie a la coreografía. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he dicho yo. Esta pieza que acaban de ver es Escuela Bolera, son los más pequeñitos. Y aquí ven claramente cómo en la creación coreográfica se puede jugar con una dualidad. Tenemos a Lorca adolescente en el Café Alameda, que está tocando el piano en la realidad, pero él está evocando un recuerdo de su niñez que nos retrotrae a las canciones populares. Y aparece Lorca pequeño. Antes también ha aparecido en el Zorongo, creo que era. Jugamos siempre con esa dualidad. Hay escenas que es lo que está pasando y hay escenas que es rememorando algo. Pasamos a la última escena del primer bloque, que serían las impresiones y paisajes. Aquí Lorca vuelve a sentarse con sus amigos y empieza a narrar pues, recuerdos que tiene de sus viajes por distintas regiones y que bueno, pues, despertaron o consolidaron su vocación como poeta y dramaturgo. Vais a ver el famoso Árboles. De su libro Impresiones y Paisajes. Recuerdo aquellos maravillosos lugares. Me siento lleno de poesía. Poesía fuerte, llana, fantástica, religiosa, honda, canalla, mística. Todo. Quiero ser todas las cosas. Quiero ser paisaje. Todas las escenas que desfilan por estas páginas son una interpretación de recuerdos, de paisajes, de figuras. Quizá no asome la realidad a su cabeza nevada, pero en los estados pasionales internos, la fantasía derrama su fuego espiritual sobre la naturaleza exterior, agrandando las pequeñas cosas, dignificando las verdades, como hace la luna llena al invadir los campos.
Y con esta pieza de folclore terminaría primer bloque. Vamos con el segundo bloque, en el que se homenajea la obra de Lorca. Se bailan todos los poemas que aparecen a continuación: La baladilla de Tres Ríos, Paisaje, La casada infiel, El silencio, La monja gitana, Romance sonámbulo, El llanto de la guitarra y La Lola. Lo que pasa que yo he extraído los que me parecen más interesantes, porque si no se hace interminable. Vamos con La baladilla de Tres Ríos. En este bloque lo característico es que se crea movimiento en base al poema, y cada poema se va a introducir con una voz en off que dice el título. Hay algunos que vais a ver que también están recitados con voz en off, otros solo música, ¿vale? Aquí me parece importante señalar, van a ver cómo se introduce este bloque haciendo alusión a la fascinación que le generaba a Lorca el pueblo gitano, sus ritos, sus costumbres, la marginación que sufrían. Entonces se introduce una calle de luz en la que va a aparecer Lorca y se va a dirigir, sonando quejíos de una seguirilla flamenca, se va a dirigir hacia la mesa y la silla que van a ver a continuación y se va a sentar a escribir. En el ciclorama aquí sí se van a proyectar imágenes del pueblo gitano haciendo alusión a esa fascinación de Lorca. Y se simula que se pone a escribir y de ahí surgen los poemas. La baladilla de los Tres Ríos.
va a entrenar al joyo Olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Ay, amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Ay, amor que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Ay, amor que se fue y no vino. Guadalquivir, alta torre y viento los naranjales. Darro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. Aquí se utiliza varios recursos, el poema con la voz en off, la música y después hemos terminado con el Sevilla de Albéniz. Tratamos de engranar y darle sentido a toda la obra, pero también utilizando recursos propios de danza española. Aquí habéis visto danza estilizada. Vamos a ver el siguiente, que sería la casada infiel. La casada infiel. Dale mula canta. Aprieta el paso. Que sei nubarrón no.
último vamos a ver el romance sonámbulo por la importancia que tiene en la obra de Lorca y el llanto de la guitarra, para que veáis cómo comienza esa tragedia. Vemos el romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Y por último, vemos el llanto de la guitarra. Van a ver como una de las alumnas es la que representa la guitarra y ahí se va a girar en torno a ella todo el poema, ¿vale? Hemos visto a los alumnos de penúltimo curso, ya se va notando el carácter interpretativo.
verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara cara fresca, negro pelo en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Ahí han visto cómo se interpreta y el verde que te quiero. La guitarra. Y por último pasamos al tercer bloque. El tercer bloque trata de hacer un elogio, un homenaje a la figura de Lorca, representando su muerte de una manera muy poética. Vamos a ver 3 piezas de danza. La primera es el elogio al poeta, después vemos el crimen representado y por último el requiem por Federico. En el elogio al poeta vamos a ver una voz en off que es la que introduce el bloque, que en palabras de Vicente Alexander dice que no hay nadie que pueda definirle. Era tierno como una concha de plata, inocente en su tremenda risa morena, como un árbol furioso, ardiente en sus deseos, como un ser nacido para la libertad. De ahí el título del bloque. Junto a Lorca, que va a aparecer un Lorca adulto, ya en el final de su etapa, las mujeres van a representar ese mundo femenino que gira y que impregna toda su obra, y los tonos que se van a utilizar de las luces van a ser tonos rosas, lilas, para crear un ambiente cálido que recree y que conduzca al espectador hacia un recuerdo amable de su niñez y de su infancia antes de la muerte. Vamos a ver ese primer elogio al poeta. En su tremenda risa morena, como un árbol furioso, ardiente en sus deseos, como un ser nacido para la libertad.
y suena el yunque. El yunque lo utilizamos para simbolizar que se presagia que algo malo va a ocurrir. Y da paso a la segunda escena de este bloque, que es el crimen de Lorca. Comienza con el poema de Antonio Machado del crimen fue en Granada y vais a ver dos pequeñas escenas diferenciadas. Una es el crimen propiamente dicho, entra el alumnado haciendo de verdugos con la cara cubierta para representar la cobardía, matan a Lorca y después vais a ver el poema también de Antonio Machado, que es El poeta y la muerte, donde hay un paso a dos en el que Lorca baila directamente con la muerte. Y al final de esa escena, la muerte acoge a Lorca como una madre acoge a un hijo para dulcificar y poetizar la muerte de Lorca, ¿vale? Y reivindicar un poco la injusticia de la muerte y esas ansias de libertad. Vamos a ver el siguiente. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos. Rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. El poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre, los martillos en yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Él escuchaba, porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas almas y distes el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaba. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Aquí termina la segunda escena de la muerte del poeta. Se me ha olvidado antes decir, en la escena femenina que han visto con los colores y tal, la música, que es espectacular, nada es al azar, es Recuerdos de la Alhambra. Todo gira en torno a Granada y a las vivencias de Lorca. Y terminamos con el elogio al poeta. El elogio al poeta, bueno, van a ver que en oscuro salen unas mujeres gritando que Lorca ha muerto. Contextos del Requiem por Federico de Rafael de León. Todos en un momento se congelan. Para dar los congelados es un recurso que utilizaba mucho Gades para focalizar la atención en algún punto de la escena. Y donde queremos focalizar la atención es en la madre de Lorca, que al igual que en el comienzo aparece ella, en el final va a ser la única que se mueve, mira a Lorca, y Lorca atraviesa el escenario vestido de blanco, simbolizando esa pureza, esa necesidad de libertad, esa necesidad de acabar con el conflicto interno, con la incomprensión. Atraviesa y parece que descansa en paz. Así termina la obra.
Perdón, este no es. Aquí. Este sí. ¡Apagad los faroles! ¡Encended la vela! ¡Que se ha vuelto la nada de la canela! ¡Mi bien amado de mi morequinuela amortajado! ¡Que no me bronce y plata! ¡Lave la vela! ¡Que se ha muerto la nada de la canela! ¡Cualquiera me bendiga! ¡Se da vuelta! ¡Que no me bronce y plata! ¡Lave la vela! ¡Que se ha muerto la nada de la canela! La nana con la que comienza la obra, la nana de Estrella Morente. No tiene madre, sí, no tiene madre, no tiene madre. Y ahí termina. Pues como conclusión, simplemente añadir que Lorca no se evoca, sino que se reinterpreta siempre, que la creación coreográfica en este caso es un vehículo perfecto para hacer de puente entre tradición y modernidad, entre palabra y movimiento y entre memoria y presente. Y que claramente Lorca, el legado de Lorca sigue vivo en la palpitación de los artistas en el escenario, en la emoción del público cuando lo ve y, por supuesto, en esa búsqueda de nuevas formas de expresión de nuestro alumnado para traducir al movimiento ese legado poético de Lorca. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. A mí me han dado ganas de aplaudirte cada vez que cortabas un vídeo porque ha sido realmente bonito y emocionante, ¿verdad? Además, se oían algunos aplausos y me daban ganas de aplaudir a mí. Enhorabuena por un trabajo tan impresionante, sobre todo porque, bueno, me parece realmente una labor titánica, clásica, conseguir, entiendo que estás acostumbrado, pero conseguir que todos los alumnos formen parte de una misma función me parece realmente sorprendente, algo tan complejo al final, porque no es una obra cualquiera, es decir, que habéis puesto una obra en escenario de una complejidad y de un análisis muy profundo. De hecho, yo me preguntaba si a la vez que el trabajo que vosotros habéis hecho, ese primero que decíais de planteamiento, y bueno, darle forma a la idea, llevarlo, desarrollar todas las coreografías y demás. Claro, hay que conocer efectivamente la obra de Lorca, saber quién la ha interpretado, quién la ha llevado a música, canciones y demás. Los alumnos eso también lo hacen, es decir, ellos también se acercan a la figura de Lorca, tienen que conocer, claro, todo el proceso del drama para entender qué van a representar, porque efectivamente a los mayores sí se les ve ya otro nivel de representación en el drama final y demás, pero claro, eso tienen que entender también la figura, es decir, que aquí además hay un trabajo de conocimiento, sí, ¿no? de la literatura, no solo de la figura, ¿no? Sí, al final trabajamos con contenidos transversales. Claro.
tratamos de introducir al alumnado en todo tipo de arte y a través de la danza, pues bueno, sensibilizarlos con la literatura, con la poesía, con la pintura, con todo. Hay veces que se han hecho, sobre todo con los más pequeñitos de enseñanzas básicas, obras de Picasso, pues se utiliza como camino, ¿no?, para darle a conocer, y además si lo interpretan de primera mano, pues llegan. El año pasado representamos Carmen de Bizet, homenajeando la tabacalera de Sevilla. O sea, siempre trabajamos una obra y la utilizamos como hilo conductor para formación de nuestro alumnado. Al final queremos crear profesionales, pero no todos llegan a ser bailarines profesionales. Al final, que amen el arte, que conozcan el arte. Interesantísimo. Pero yo me he puesto a hablar porque he terminado con la emoción de haberlo visto y no os he pasado la palabra, que teníais que haber empezado vosotros. He cogido yo aquí del tirón el turno de palabra. Si hay alguien que quiera hacer un comentario, plantear alguna cuestión, es el momento. Los más pequeños, que empiezan, los primeros que han salido. Los primeros tienen 12 años. Están ya en enseñanzas profesionales. Nosotros tenemos un primer grado que es de básicas, que empiezan con mínimo 8 años, pasan una prueba de acceso con 12 años para acceder a profesional y terminan con 18. Esa es la edad mínima. Pueden entrar pues con 13, 14 y demás. Los que habéis visto que interpreta a Lorca, los últimos, sí son del penúltimo curso. Están rondando unos 16 años. Pues tienen un nivel altísimo, vamos, parece. Son alumnos, parece. Es que eso, no podemos perder de vista que es alumnado y que bueno, que esto se empieza a montar en el segundo trimestre y esto se representó el 1 de junio. Entonces, que tampoco es un año entero trabajando, porque nosotros tenemos que seguir con los contenidos de nuestras clases, nuestros objetivos, y esto es una actividad más que bueno, que sí, que es el sello y el colofón, pero forma parte del trabajo. Sí, pues sí, pues enhorabuena. Bueno, pues si nadie tiene ningún comentario más, de nuevo muchísimas gracias, Patricia, por haber venido, por compartir con nosotros este trabajo tan bonito. Y nada, terminamos la jornada de hoy y nos vemos el lunes que viene, que es la última, además. Venga, muchas gracias. Gracias.